que consiste en amarrar 3 cuerdas a un aro de metal de 1,5 kilos y jalar el aro los tres al mismo tiempo, cada quien en una dirección determinada. Todo. ¿Yo decía? Déjenme lo vi en el dibujito, ¿sí? La fuerza, ahorita la fórmula que ustedes escribieron, primero era fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Recuerdan la fuerza en qué unidad se mide? Los dos ya presentaron la 8. ¿La fuerza en qué se mide? En newtons. En newtons, ¿sí? Entonces F, que es fuerza, hay que ponerla ahí, se mide en newtons. ¿La masa en qué se mide? En kilogramos. ¿Y la aceleración? En metros. No. ¿La aceleración? Recuerden la gravedad, es un ejemplo de aceleración. ¿La gravedad cuánto es? Tenía un valor determinado, era 9 punto y algo, ¿no? 9.81. 9.81, ¿qué? Metros por segundo. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué pasa, compañero? Entonces, esto es cómo se mide. En específico, la fuerza se mide en newtons, pero la fuerza se representa con vectores. ¿Qué es un vector? Un vector tiene dos características. Tiene fuerza y dirección y magnitud, perdón. Un vector tiene dirección y magnitud. ¿Qué significa dirección? Hacia dónde se dirige. ¿Qué significa magnitud? El tamaño de ese vector. Es decir, entre más grande está el vector, representa mayor fuerza. Entre más pequeño es el vector, representa menor fuerza. Y el vector se representa con una flechita. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice ahí? Se fijan, Fabiola jaló la cuerda hacia el este con una fuerza de 10 newtons. Entonces, aquí Fabiola, la fuerza que aplicó Fabiola la vamos a aplicar de esta manera. Aquí está el objeto en el origen, ¿sí? Este objeto, Fabiola lo jala hacia el este con una fuerza, hay que poner la flechita para representar el vector, con una fuerza de 10 newtons. Esta es Fabiola. Luego tenemos, ¿a quién más? A Jorge, que jala la cuerda con una fuerza de 7 newtons. Pero Jorge lo jala, fíjense bien, con Fabiola a con Jorge se marca un ángulo de 50 grados. ¿Sí? Y Jorge, aquí vamos a medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es el vector de Jorge. Y lo marca con una fuerza de 7 newtons. Luego tenemos a Quetzal. Quetzal marca un ángulo de 150 grados, es decir, 160 grados. De aquí hacia acá son 160 grados y para acá tenemos la fuerza de el vector de Quetzal, que son 12 newtons. Entonces 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Y aquí está Quetzal con una fuerza de 12 newtons. ¿Dudas hasta aquí? ¿Pueden ustedes decirme este objeto hacia dónde se va a mover? El objeto está aquí. Cada uno la fuerza lo jala con esa fuerza. ¿Hacia dónde se va a mover el objeto? Con Quetzal. ¿Con Quetzal? No. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Para resolver este ejercicio hay 3 métodos. El primero se llama método del paralelogramo. ¿Cuál es el método del paralelogramo? Nada más para confirmar que se estoy aquí, no les estoy echando mentiras.
paralelogramo. ¿Qué significa esto? No lo van a utilizar ustedes en el examen, únicamente quiero que sepan las características. El método del paralelogramo es sumar vectores únicamente poniendo uno. Por ejemplo, si yo quiero sumar este vector con este vector lo voy a poner donde termina este. ¿Sí? Es lo que voy a hacer nada más, como reacomodarlo. Entonces, ¿cuál voy a reacomodar? Este vector lo voy a reacomodar aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Este vector va a venir aquí. ¿Con cuánta fuerza? ¿Cómo? ¿Se van a juntar? Se van a juntar. Este vector lo vamos a pasar para acá. 17. No. Este vector nada más, ¿cuánto va a ser su fuerza? Su magnitud. 10. 10. ¿Por qué 10, Fatima? Por lo de Fabiola. Exacto, porque este únicamente lo pasamos para acá. ¿Sí? Luego, este vector lo vamos a poner al final de este. Pero ojo, este vector va hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo vamos a poner aquí y lo vamos a manejar hacia la izquierda. ¿Cuánto va a ser su magnitud? Es de 12 newtons. ¿Cuál es el vector resultante? En este caso, el vector resultante vendría siendo este. Este es el vector resultante. ¿Por qué? Porque si se fijan, dejamos el de Jorge, el de Fabiola lo pasamos para acá, el de Quetzal lo pasamos para acá. ¿Y qué es lo que nos queda? Que termina aquí. Y el vector resultante es desde el inicio hasta donde termina nuestro último vector. Entonces, este sería el vector resultante. El objeto que está aquí se movería más o menos hacia acá. ¿Sí? Este método del paralelogramo está sencillo porque no tenemos que hacer operaciones, porque no hay fórmulas, no hay nada. Únicamente hay que dibujarlo y lo ideal es hacerlo bien. Es decir, 10 newtons, hacer 10 centímetros. ¿Sí? Medir los 50 grados y 7 centímetros. Estos 10 centímetros pasarlos para acá y así estar midiendo bien los lados para que nos dé exactamente el vector resultante. Entonces, ¿es sencillo? Sí, es el método más sencillo, pero tiene dos cosas malas, que eso es lo que puede venir en el examen. ¿Cuáles son las dos cosas malas que tiene este vector del paralelogramo? Que no es tan certero. Y no. Quizá. Esto es lo único que puede venir en el examen. El método del paralelogramo tiene la ventaja de ser relativamente sencillo de emplear, pero a cambio tiene un par de desventajas que probablemente hayas notado al realizar tus dibujos. Se supone que aquí se tiene que hacer el dibujo exacto. Una, el método que veremos en solo puedes emplearlo para sumar dos vectores a la vez y puede ser poco preciso. Estas son las desventajas que tiene el método del paralelogramo, que es lo que puede venir en el examen. Únicamente se suma de dos vectores a la vez y es poco preciso. ¿Por qué? Porque si al momento de hacer la línea ya no fuimos checo, ya no lo llama. Es si al momento de medir los 50 grados los pasamos a 52, el resultado ya no va a ser exacto. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja, la desventaja de este método de paralelogramo. ¿Dudas? ¿Por qué la línea esa aventó para allá y no así lo corre hasta acá?
¿Por qué qué, verdad? ¿Por qué la línea de Quetzal no siguió corrida hacia abajo y se quedó ahí? ¿De Quetzal? Sí, cuando la aventó para acá. Ujú. Llegó hasta ahí y luego el vector se subió para acá. Ah, ok. Porque llegó hasta ahí y no llegó hasta abajo. Ah, ¿por qué? Porque esta línea es esta. Y únicamente mide 12 newtons. ¿Sí? Si yo la paso hasta acá, no es la misma línea. Es que esto lo que pasa es que si nosotros lo hiciéramos derechito a la línea, tú te darías cuenta que 12 centímetros no llega hasta acá. Debe llegar como por aquí. ¿Sí? Una es por eso y otra es el vector resultante es desde el origen hasta donde termina el último vector. Por eso es desde el origen hasta donde termina el vector de Quetzal, ese es mi vector resultante. Y en dado caso que el vector de Quetzal hubiera sido mayor, por ejemplo 17. Ah, entonces ahí, por ejemplo, si es 17 se tendría que pasar, entonces el vector resultante quizás sería esta partecita nada más. ¿Sí? Ahí ya sería otra cosa. ¿Sí? ¿Qué depende de lo que termine? Depende del tamaño. Sí, que es lo que les digo, un vector tiene